Desafortunadamente, no todos vamos a ir al cielo. Y no es porque Dios no quiere. Dios quiere. El apóstol Pablo dice que nos ha predestinado para salvación. Él desea que tú estés en el cielo con Él. Pero eres tú el que no quiere ir al cielo. Y en esta mañana vamos a dejar de cantar un poco y vamos a ir a la palabra de Dios. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, dejó ilustrado cómo sería la iglesia en este tiempo. Y en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, hay una historia que todos conocemos. Y yo les invito a que abran sus Biblias. Los que trajeron sus Biblias, por favor acompáñenme en el libro de San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer el versículo 1. Y empieza con una palabra diciendo, entonces. Quiere decir que antes de contar Jesús esta historia, había contado otra historia que hablaba del mismo tema. Por eso dice, entonces. Y entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas serán, ¿qué cosa? Prudentes. Y 5 insensatas. 5 de ellas tomaron aceite. Vamos a leerlo mejor para que veamos qué dice la palabra de Dios. Ven acá, Edgar. Ven, por favor. Léeme, por favor, estos textos. Toda la parábola. Versículo. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras, y vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es palabra de Dios. Jesús con sus discípulos a sus discípulos le cuenta esta historia. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Jesús quiso comparar el reino de los cielos a una boda oriental. En la antigüedad, en el oriente, se tenía esa costumbre que se invitaban a las damas, a las mujeres, a las vírgenes, para el cortejo nupcial. Para el cortejo nupcial. Y entonces estas damas venían con sus lámparas preparadas, con suficiente aceite. No sabían a qué hora vendría el novio. Así que había que estar preparada para cualquier hora del día o de la noche en que éste apareciera. Tenían su lámpara y aparte de su lámpara tenían que llevar una vasija con suficiente aceite
por si acaso el novio se tardaba. Y Jesús dice, la iglesia es semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tienen sus lámparas. La lámpara es ¿qué cosa? Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios. Las 10 tenían sus lámparas, pero algunas no hicieron provisión. Las prudentes llevaron una vasija con suficiente aceite, por si acaso el esposo se tardaba y su lámpara se apagaba, tenía para ponerle, para colocarle más aceite. Más las insensatas solamente llevaron el aceite de sus lámparas. El esposo se tardó, todas se durmieron, y ya cuando escucharon a medianoche una voz del mensajero que decía, aquí viene el esposo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagínense aquellas jovencitas, están medias dormidas, sus lámparas están apagadas y se levantan. Pero las prudentes inmediatamente toman su vasija y le colocan a su lámpara y ésta vuelve a brillar. Y se acercan las insensatas y le dicen a las prudentes, dame de tu aceite porque no tengo, mi lámpara se está apagando. Y ella le responde, no te puedo dar aceite. Anda a los que venden y compra, no solamente para ti, sino también para mí. ¿Qué significa esta parábola? Aunque déjenme decirle que esta parábola ya tuvo su cumplimiento, pero se sigue cumpliendo hoy en día y se seguirá cumpliendo hasta el día que Cristo Jesús venga en gloria y en gran poder. Porque así como en la antigüedad aquellas 5 vírgenes insensatas no hicieron preparativo, no oraban, no estudiaban, no estaban velando, estaban criticando, estaban hablando mal de las personas, estaban haciendo muchas otras cosas y no se percataron que su lámpara se estaba apagando. Era necesario estar velando en todo momento. Miren lo que yo encontré en un libro. A las prudentes, el Espíritu Santo hizo la transformación en sus corazones cada día a fin de conocerle plenamente por medio de su palabra. Es imposible que el Espíritu de Dios pueda hacer una obra de transformación en el corazón si dejamos o tenemos en poco la palabra de Dios. Pero si no la escudriñas, ¿cómo puede el Espíritu Santo trabajar en ti? ¿Cómo puede hacerlo? Si es en este libro donde tú vas a encontrar las instrucciones para que en el camino tú puedas evitar la tentación, para que en el trayecto hacia la tierra de Canaán tú puedas conocer cuál espíritu es de Dios y cuál espíritu es del diablo, si no tomas tiempo en escudriñar la palabra. Muchos creemos, muchos pensamos que hace falta mucho tiempo para que Jesús venga. Pero el canto decía, pronto vendrá. Pronto Jesús vendrá. A mí me encanta la historia de los primeros adventistas del Gran Chasco de 1844. Cuando Guillermo Miller comenzó a predicar el mensaje del primer ángel.
y comenzó a predicar que Jesús vendría en 1844, el 22 de octubre. Y comenzó a predicar y muchas personas venían y aceptaban el mensaje. Y muchos se comenzaron a bautizar. Y pronto el pequeño tabernáculo quedó pequeño porque muchas otras personas estaban asistiendo a la iglesia y venían arrepentidos. Era lo que se podía observar. Y conforme se acercaba la fecha del segundo regreso de Jesús a esta tierra, según lo que predicaba Guillermo Miller, más personas venían a la iglesia. La historia dice, y un periodista escribió, parece que todo el mundo está listo para el regreso de su Señor. Esto lo escribió un periodista que no era adventista. Parece que todo el mundo está listo para el regreso de Jesús. Los agricultores dejaron sus campos de papas allá tirados, porque decían, es más precioso estar listo para el regreso de Jesús. Y el campo de papa hablaba por sí solo de que Jesús vendría. Y cuando ya estaba en los últimos días del 22 de octubre, que todo el mundo esperaba el regreso de Jesús, Guillermo Miller dice que él se fue a su casa y en una mecedora, en un corredor, se sentó mirando hacia el cielo. El homenaje de Juan era una jovencita de unos 15, 16 años. Y dice que estaba reunida con otras jovencitas más y hermanos de la iglesia en la casa de sus padres, también esperando el regreso de Jesús. Y allí estaban. Y llegó las 10 de la mañana. Y llegó las 11 de la mañana. Y llegaron las 12 del día. Y llegaron las 3 de la tarde. Y llegaron las 4 de la tarde. Y pasó todo el día y Jesús no apareció. Y aquellas personas que habían ido a la iglesia por simplemente temor o porque creían que simplemente con el simple acto de ser bautizado y de estar dentro de la iglesia iban a ser salvos, comenzaron a criticar, comenzaron a censurar, comenzaron a señalar los errores de los hermanos y de las hermanas y decían, yo sabía que esto iba a pasar. Y pronto hubo una división dentro de la iglesia. No, el Espíritu Santo no había cambiado su corazón. Y a menos que el Espíritu Santo haga la transformación en sus vidas, nuestros caracteres seguirán siendo igual. Por eso es necesario que doblemos las rodillas de mañana, de mediodía y por la noche y vayamos ante Jesús diario, cada momento, para que nos asemejemos más a Él. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. Él dijo, yo no lo he alcanzado todavía. Si alguien se cree en esta mañana aquí que ya está listo, tenga cuidado, porque el apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero sí hago una cosa, dijo él. Pero sí hago una cosa, me olvido lo que pasó hace unos momentos atrás, me olvido lo que quedó atrás y sigo caminando, porque tengo una meta. Allá enfrente está el premio del supremo llamamiento de Dios. Jesús me ha llamado. Jesús me dice, yo voy a regresar a la tierra. Yo voy a volver. Y cuando yo vuelva, quiero que tú estés listo. Y las 10 vírgenes de aquel tiempo de Guillermo Miller, como no tenían suficiente aceite para permanecer, muchos se salieron. ¿Saben ustedes cuántas personas quedaron? De las miles de personas que supuestamente, entre comillas, estaban listas para el regreso de Jesús,
Solamente quedó José Ben, Raquel Woz, Guillermo Miller, Elena G. de Guay y como 3 o 4 personas más. ¿Estaban listos para el regreso de Jesús las demás personas? ¿Verdad que no? Y todo Nueva York, Nueva Inglaterra y en parte de Europa, antes del 22 de octubre, todos decían: estamos listos para el regreso de Jesús. Hoy en día se está predicando que Cristo Jesús viene pronto. Y predicamos que Jesús ya viene. Y yo les dije hace un tiempo atrás, mi padre hace 60 años predicaba que Cristo Jesús venía pronto. Y mi padre murió hace 12 años. Y yo sigo predicando que Jesús viene pronto. Y Él está ya en la tumba. Y no sé si yo también voy a bajar a la tumba. Pero hay que tener la certeza como el patriarca Job y decir: no importa que mi carne sea destruida. No importa que yo vuelva al polvo, porque el sabio Salomón dice que somos polvo y al polvo volveremos. Pero un día nuestros ojos se volverán a abrir, porque la promesa es segura. Jesús lo prometió. Así como se ha ido, así vendrá. Dice Hechos capítulo 1. ¿Quieres tú también ir con Jesús?